Bienvenidos un día más a Tradición Viva Televisión. Bueno, no es la primera vez que Tradición Viva Televisión trata el tema de la hispanidad. Podemos decir que hay una primavera de la hispanidad, continuamente salen nuevos libros, nuevas publicaciones, se dan conferencias. Sí es verdad que la hispanidad se está viendo sobre todo desde una perspectiva histórica, desde la perspectiva de la hazaña de los conquistadores, incluso hasta desde perspectivas económicas o macroeconómicas, describiéndonos cómo era esa hispanidad económicamente. Pero es verdad que se había dejado un poco de lado la hispanidad o las aportaciones concretas de la hispanidad. Y una de ellas, posiblemente la aportación más importante a la historia, es precisamente las leyes de Indias, que es de lo que vamos hoy a hablar con Julio José Enche Morillas. Bueno, lo primero es, Julio José, darte la bienvenida. Gracias, muchas gracias, Carlos, por invitarme a tu canal, que me parece muy interesante y soy seguidor, que lo sepas. Pues muchísimas gracias y bueno, pues hoy eres seguidor y protagonista. Bueno, el libro del que vamos a hablar es un maravilloso libro, y digo maravilloso libro porque está perfectamente editado, como ya nos hacían las cosas, con tapa dura. Es una maravilla de libro, acostumbrado casi a los libros de bolsillo, volver a abrir un tipo de este tipo de libros con un contenido que, como he dicho en la introducción, bueno, parece que las leyes de Indias habían sido olvidadas, o la aportación de las leyes de Indias se había dejado completamente de lado. No sé si este es alguno de los motivos por los que te llevó a escribir este libro, o hay unos motivos como jurista que van mucho más allá. Sí, pues son dos motivos. Efectivamente, uno, como tú dices, la circunstancia o la anécdota que se me produjo hace 3 o 4 años de tener que hablar en un seminario sobre las leyes de Indias y vi muy poco publicado. Me sorprendió que un periodo de 300 años de vigencia de un ordenamiento legal, de un sistema legal, en una parte muy importante del mundo, como era América, Hispanoamérica, pues que hubiese tan poca publicación y tan solo hubiera en los ámbitos académicos universitarios. Eso fue uno de los motivos en los que me propuse escribir este libro. Y en segundo lugar, pues sí, también como antídoto contra la leyenda negra, porque como la ley dice lo que dicen, no cabe dudas y son totalmente concluyentes y irrefutables, para mí el escribir el libro era casi como una obligación moral, el buscar y el demostrar que, bueno, que había un sistema legal totalmente avanzado, serio y aplicable durante 300 años en Hispanoamérica. Sí, porque podríamos decir que las leyes de India es una de las grandes aportaciones, precisamente no solo a la historia legislativa, para los que a lo mejor nos dedicamos al derecho, sino desde la perspectiva histórica, porque son 6.000 disposiciones o más de 6.000 disposiciones legales. Pero lo que es más importante, no solo, yo creo, después de leer tu libro, parece que queda bien claro que el objetivo era doble. Uno, o triple, regular la convivencia, como todas las leyes, esto no es nada nuevo. Dos, igualar en derechos, igualar en beneficios a los indios con respecto a los españoles peninsulares. Y tres, que es algo que a lo mejor nos puede sonar más raro, pero era la esencia de hispanidad. El tercer objetivo era cristianizar nuevos pueblos. ¿Podríamos resumir así a grosso modo las leyes de Indias de este modo, con estos tres objetivos? Efectivamente. Bueno, los objetivos inmediatos o prioritarios era evangelizar, primero porque consideraron los reyes españoles, los reyes católicos desde el principio, que era una obligación, y además así lo estableció una bula papal, ¿no? Una bula papal de Alejandro VI en la que delegaba la intercaetera, la que delegaba en los reyes católicos, en la reina Isabel, la misión de evangelizar las nuevas tierras o las tierras descubiertas, que no se pensaba que fueran un continente ni fueran tan grandes. Te hablo de una bula del 1423. O sea que la obligación de un príncipe cristiano era
pues además de los intereses comerciales, era evangelizar, llevar el cristianismo y amoldar o crear una sociedad acorde a los principios religiosos que se tenían o se tienen. En segundo lugar, las leyes pretenden proteger a los nativos. Y yo cuando hablo de proteger a los nativos, por supuesto que en esa nueva relación hay situaciones complicadas, conflictivas, pues cuando entran en contacto sociedades diferentes. Ojo, en Hispanoamérica o lo que era la América precolombina había multitud de pueblos nativos en confrontación continua entre ellos mismos, ¿no? Pero lo que pretendían, como digo, este orden legal o este ordenamiento legal era establecer un sistema de considerar vasallos a los indios, de protegerlos, y cuando hablo de protegerlos también hago hincapié en el libro que no solo proteger frente al europeo que se supone o presume que tenía una relación de superioridad o de fuerza y dominio sobre el nativo, sino frente a los propios nativos entre sí, porque se practicaba la esclavitud entre los propios nativos de América, se practicaban algunas prácticas, valga la redundancia, aberrantes, pues como era el enterrar a jóvenes con el cacique muerto para acompañar al más allá, o pagar deudas con las hijas, ¿no? Y ya no digamos la antropofagia o el comer carne humana, ¿no? Aunque, como se prohibía, aunque fuera de preso o de persona muerta, ¿no? O sea, se trata de dar un orden civilizatorio a esas tierras, cristiano, y todo ello, pues el resultado final es, como tú has dicho, el estructurar una sociedad, el crear una sociedad pues, que avanza en muchos siglos o muchos milenios, inclusive, en algunos territorios de América, en muy poco tiempo. Sí, porque desde luego hay algo que sorprende, yo creo muchas veces, es verdad que las leyes de Indias no se habla de ellas lo suficiente, eso es evidente, pero es verdad que muchas veces aparecen mencionadas, pero yo creo que no somos conscientes, muchos hispanos, porque me refiero a los españoles peninsulares y a los españoles americanos, no somos conscientes de la grandeza de estas leyes, si me explico. Bueno, Roma ha sido, cualquier estudiante de Derecho sabe que Roma nos hemos nutrido Occidente de la legislación romana. Roma iba conquistando, iba extendiendo sus leyes, pero no había esas diferencias de civilización tan marcadas como España cuando llega a América. Es decir, esa diferencia tan bestial por desarrollo humano, por desarrollo tecnológico, desarrollo económico, incluso hasta de cosas que ahora nos parecen evidentes, cambian las dimensiones, acostumbrados a un país con pequeños ríos, llegan a América donde los ríos son prácticamente mares, donde la extensión es absolutamente no se puede ponderar. Somos conscientes de la gran aportación de lo que supuso las leyes de Indias, cómo conjugar y confrontar dos civilizaciones o dos mundos que no tenían absolutamente nada que ver. ¿Crees que la historiografía y crees que los españoles de a pie son conscientes de esa gran labor que hicieron los legisladores españoles a lo largo de 300 años? Pues no, Carlos, y además es imperdonable. Es imperdonable porque ya no digo la opinión pública generalizada, que está muy mediatizada por meros eslóganes y propagandas políticas, sino las propias universidades y los centros de pensamiento. Es que, como te dije, yo tuve cierta dificultad para documentarme hace 3 o 4 años cuando quise dar una charla sobre esto, pero es que es inadmisible que nuestras universidades en España, en Hispanoamérica, salvo alguna excepción, honrosa excepción, el tema de las leyes de Indias o el sistema legal vigente en 300 años esté en el ostracismo, esté condenado al olvido. Es que imagínate o pensemos que nuestra Constitución vigente en España tiene 45 años de vigencia, o el Código Civil, el sistema de regulación de las relaciones privadas en España tiene poco más de 150 años. ¿Y cómo es posible que no se sepa ni una palabra de 300 años en el continente y casi 400 en las islas del Caribe que tienen valor y vigencia estas leyes? Incluso se mantuvieron como derecho supletorio en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Incluso hay pueblos nativos hoy en día y durante el siglo XIX y XX que alegaban o se amparaban en las leyes de Indias para acreditar su justo título, su título jurídico legítimo, para ostentar derechos sobre tierras o bienes comunales que habían tenido durante siglos y siglos, que, por cierto, lo amparaba y las protegía las leyes de Indias.
En definitiva, que nadie se pregunte, o un universitario, un centro para formación de intelectuales, se deje un vacío de 300 años, a mí es que eso me parece aberrante. Y eso es para hacerse pensar si estamos llevando a la gente al conocimiento de las cosas como se debería y a profundizar en las realidades de hoy en día, que son totalmente consecuencia de las realidades que hubo hace 200, 300, 400, 500 años, como fue las leyes de Indias en Hispanoamérica. Hombre, posiblemente esa permanencia se debe a lo novedoso, porque esa es otra característica que quiero a ver si es así, si no me equivoco, es otra característica de las leyes de Indias, lo novedoso. Y digo lo novedoso en tu libro, bueno, aparte de muchos datos, pero hay dos cosas que incorporas al final del libro, en las últimas páginas, que resultan muy curiosos. Uno de ellos es un cuadro normativo comparativo y hablas de varias cosas, regulación, por ejemplo, de trabajo de menores. Dices que en España estaban exentos por las leyes de Indias los menores de 14 años. En 1512 se declara esta exención por las leyes de Burgos. Bueno, para Inglaterra nos tendremos que llegar a 1809, en donde además solo se prohíben para menores de 9 años. Nos tenemos que ir a otros países como Alemania a 1836, a Francia 1841. Es decir, esas leyes de India ya estaban siendo novedosos, porque a fin de cuentas lo que se estaba es protegiendo a los menores. Segundo cuadro que actualizas, que es sumamente actual por todos los movimientos que se están produciendo en Estados Unidos y demás contra el racismo, es los matrimonios mestizos. En España están autorizados, bueno, no autorizados, sino incluso incentivados por la Corona de España prácticamente desde el inicio, pero bueno, muy especialmente desde 1514, y tú refieres, por no referir todo el cuadro, en algunos estados de Estados Unidos hasta 1967, que se dice pronto, que es ayer, no antes de ayer, es ayer, no se permitió en estos matrimonios mestizos. Esa novedad, por concluir además, esa novedad incluso es actualidad. Hoy son las elecciones en Chile. Bueno, todos sabemos que desde hace tiempo Argentina y Chile tienen bastantes problemas, no nos vamos a meter ahora en eso, con los indios mapuches y con la adulteración y el engaño que han sufrido los indios por determinados movimientos políticos, pero bueno, lo importante es que incluso todavía hoy en Chile muchos indios reivindican determinadas tierras con células de Carlos III. Entonces, es precisamente esa novedad y esa innovación de ese derecho el que permite que todavía se pudiera estudiar o todavía nos pudiéramos inspirar en las leyes de Indias para legislar todavía actualmente. Totalmente. Vamos a ver, las leyes de India son un avance extraordinario en aspectos humanos que, como has dicho y se dice en el libro en los anexos, se adelanta varios siglos a los demás países de nuestro entorno, pero bastantes siglos. O sea, la voluntad real, desde el primer momento, es un momento que está cambiando el mundo. Desde luego, el descubrimiento de América en 1492 es una fecha en la que el mundo empieza a transformarse vertiginosamente, no solo porque se descubre otro planeta que no se tenía conciencia, por lo menos en la mayoría de la gente, sino que los propios reyes católicos y los reyes españoles hacen unos avances tremendos en consideración a los seres humanos. Aquí es donde nacen los derechos humanos, sin lugar a duda. Es un precedente muy claro que, como buenos españoles, somos malos propagandistas y nos hemos olvidado de defender nuestros logros y ni siquiera de explicarlos. Y digo que son un precedente porque la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y los teólogos entonces, cuando se encuentran con estas realidades tan nuevas, como es un continente nuevo, pero es unos núcleos de población
bueno, que no son la población tipo o que se conoce en el resto del mundo, ¿no? Sino que tienen unos grados de desarrollo muy atrasados. Algunos no habían llegado ni al neolítico. Se encuentran algunos pueblos con unas prácticas bárbaras y que horrorizan a los primeros pobladores españoles en América, ¿no? Y que en ese momento se esté diciendo por parte de la corona española y por la Escuela de Salamanca que al fin y al cabo los reyes tenían la voluntad de ser justos y de acertar. Decir que todos los seres humanos somos iguales al nacer y que nacemos con unos derechos naturales, todos, sin distinción, pues eso fue revolucionario. Incluso los primeros, el propio Colón y las primeras crónicas, ¿no? Incidían mucho en la condición de salvaje de los nativos, se hablaban de salvajes, un poco para diferenciarlos de otros seres que, entre comillas, se suponía que tenían alma y que el nativo, pues sin ningún grado de desarrollo civilizatorio, pues se cuestionaba inclusive en la época si tenían o no tenían alma. El hecho de que los reyes y las leyes de Indias, desde el primer momento, digan que todos nacen o al nacer tienen esos derechos naturales, que se casen indios e indias con españoles y españolas, que no es más que una política que fomenta el mestizaje, es decir, una voluntad ya decidida del primer momento, no de separarnos y distinguirnos, sino de convivir y de crear sociedades nuevas. Eso es adelantarse por mucho tiempo a los demás. Y efectivamente, en esos dos anexos que tú has citado, yo quería dar de un golpe de vista claro a todos los lectores una comparación de lo que es España con respecto a otros países como Inglaterra, Francia, Alemania, incluso Estados Unidos, y no hay color, o sea, no hay color. El sentido humanista de esas leyes, pues eso tardó siglos en llegar a otras naciones que plantean su expansión en el mundo prioritariamente por razones mercantiles o comerciales y de pura explotación. Y el caso de España no fue el caso, entre otras razones porque las primeras décadas no fue nada productiva el descubrimiento de América y de hecho se planteó abandonar la expansión en América a partir del segundo viaje de Colón. Entraron muchas dudas si aquello merecía la pena o no y la razón por la que se siguió fue simple y llanamente por un deber evangélico, porque los reyes, si no entendemos la religiosidad y no entendemos la religión que acompañaba y la fe católica que acompañaba a los reyes en todas sus decisiones, no entenderemos nada de la historia. Pues en el segundo viaje, a la vuelta del segundo viaje, se planteó si seguir o no seguir en la expansión en América, cosa que se siguió principalmente por razones evangelizadoras y por la obligación moral que tenían de evangelizar esas tierras. Sí, porque, por ejemplo, claro, estás hablando de la esencia de las leyes de Indias, esa intención de evangelizar, porque, bueno, hemos hablado antes que se está poniendo de moda la hispanidad, y yo, la verdad, muchos de los libros es la historia de los conquistadores, continuamente hablan de conquistadores, hemos perdido, porque, bueno, cuando uno lee libros a lo mejor de los años 40 o 50, es verdad que se utilizaba mucho la palabra evangelización, era la época de evangelización. Parece que en estos últimos años hablamos de conquistadores como si fuera solo una guerra o solo un conflicto. En el mejor de los casos se habla de exploradores, porque bueno, es muy curioso cómo parece que los ingleses en el África en el siglo XIX, ellos eran exploradores que iban a por la ciencia y parece que los españoles en el siglo XVI éramos conquistadores que íbamos simplemente a sangre y fuego. Claro, y tú introduces unos elementos que posiblemente fuera más propio hablar, y es más propio hablar de colonizadores, porque España iba a colonizar y a evangelizar esas tierras. Es decir, cuando uno, yo después de leer tu libro, lo que se llega, y además como profesional del derecho, resulta que uno se encuentra el derecho en estado puro. Y me refiero al derecho en estado puro porque lo que ahí se regula es la fuerza de la razón. Ahora que nos encontramos en leyes muy ideológicas, donde parece que es la razón de la fuerza del número político, de la fuerza del que detenta
o ocupa el poder político, cuando uno va a las leyes de Indias, parece casi como si estuviese leyendo casi una aportación del tomismo. Es precisamente esa frescura, es porque la razón es la que inspiraba estas leyes, y eso nos lleva a los derechos humanos, a esa protección, a esa igualación en derechos entre indios y no indios. Puede ser ahí porque sea la razón, la esencia de estas leyes. Vamos a ver, las leyes lo que pretenden es efectivamente crear una sociedad justa, o sea, aspiran a crear en la tierra pues todos los valores cristianos y morales de igualdad ante Dios, de igualdad de los hombres y por supuesto de un sentido a la vida pues en el sentido positivo de servir o ser útil a los demás. Todo está imbuido de espíritu y, como te he dicho, de derecho natural y de justnaturalismo. Son leyes muy lógicas en ese sentido, como tú dices, y muy impregnadas de sentido práctico, porque no, pues no es menos importante que a estas leyes participaron los principales juristas que había en España y los principales académicos, que incluso ocuparon cargos importantes en las audiencias de Hispanoamérica. Es decir, hay que decir que las facultades, universidades de humanidades o de derecho y leyes que había en España se seguían los mismos planes o los mismos sistemas de estudio en Hispanoamérica, con lo cual había un derecho compacto, un derecho homogéneo a un lado y a otro del Atlántico, y hay que decir que fueron grandes juristas y ocuparon importantes cargos en audiencias y en instituciones hispanoamericanas como defensores de indios o virreinatos, ¿no? En consecuencia, se procuraba desde España llevar lo mejor que tenía a esas tierras y proyectar lo que era España en aquellas tierras. Y además, has dado una clave que yo recientemente leyendo, porque no dejo de leer y de estudiar, porque el tema me apasiona, es que el término conquista, que yo no me gusta utilizarlo, y yo hablo normalmente de expansión, porque conquista invita a una idea de fuerza o de dominación militar, que por supuesto también la hubo, ¿no? Hubo fuerza militar o hubo conflicto bélico en muchas ocasiones. Pero es que en realidad fue una expansión, porque 40 millones, 22 millones de kilómetros cuadrados, que es 40 veces lo que es la península ibérica, no se domina por la fuerza militar, se tiene que dominar de alguna otra manera. Y hasta tal punto es esto que digo así, que los propio Felipe IV, en una de sus disposiciones, y Carlos II, concretamente Felipe IV, el 12 de junio de 1621, si no leo mal, 1641, está diciendo que se suprima el término conquista y se utiliza el término asentamiento y población. Porque si utilizas el término conquista, dice Felipe IV, una de sus disposiciones, decolora la realidad, decolora como diciendo, desvirtúa lo que queremos hacer, está diciendo el rey. Y es que cada ley que lees es pues, más sorprendente y más en este sentido te maravilla de la voluntad que tienen los reyes por hacer el bien y punto, ¿no? Hacer el bien en esas tierras, aunque luego hubiera infractores, como es lógico, y personas que las vulneraban, ¿no? Sí, yo no sé, claro, precisamente hablando de estas colonizaciones, yo no sé si a lo mejor soy demasiado heterodoxo, pero bueno, recientemente en el prólogo de un libro mantenía yo una tesis, bueno, la reconquista española, que es reconquista y hay que conocerla como tal, pero mantenía yo la tesis simplemente a efectos dialécticos de que en realidad no era una reconquista, era una conquista a la cristiandad. ¿Por qué? Porque eso permitía que en 1492, con la conquista de Granada, no hubiera acabado esa conquista, porque en realidad continúa en América. Es decir, es verdad que nosotros reconquistábamos los territorios que habían sido cristianos, ocupados por los musulmanes, pero no deja de ser curioso, un acontecimiento histórico, que en el mismo año que se acaba esa reconquista, los españoles sigan otra vez portando la cruz, y esta vez a tierras americanas. En este sentido, bueno, tu libro es verdad que hablas de las leyes de Indias, pero es muy amena la lectura porque además introduces
elementos históricos que además van trayendo al hilo de las leyes y de las evoluciones y las diferentes recopilaciones de leyes. Y claro, uno se plantea realmente algún otro país, Estado, en esa época no podíamos hablar de Estados, está Europa naciendo, pero desde luego parece que el destino llevaba a que solo Castilla pudiera realmente colonizar América. Parece que todo nos llevaba, porque, bueno, lo que nos has comentado ahora de las leyes de Indias parece un poco que prosigue la forma de legislar en la Reconquista, se va recuperando territorio, los reyes van dando fueros, van reconociendo en cada lugar a veces costumbres que no chocan con el catolicismo, bueno, con el cristianismo, entonces era cristianismo, el catolicismo hay que esperar a las revoluciones protestantes para utilizar esa palabra. Bueno, parece que en América sigue lo mismo, porque los reyes van adaptando la legislación a las costumbres concretas, es decir, no quieren hacer tabla rasa de lo que hay en América, lo que quieren es implantar o difundir el Evangelio, pero respetando todo lo que de bondad y de digno de respeto tenían esas legislaciones americanas. ¿Realmente podemos decir que esa era la forma de trabajar con estas leyes de Indias? Así es. Además, hace pocos días una catedrática de Historia del Arte coincidía en tu análisis, ¿no? Decía, parece como que toda la expansión o reconquista de España, los reyes cristianos hacia el sur hasta expulsarlos de la península ibérica, ese modelo luego continuó, ese proyecto en Hispanoamérica, como por ejemplo las encomiendas y como por ejemplo era porque no tenían un pelo de tonto. O sea, hay que pensar que estos reyes, estas personas que dirigían una sociedad, una nación o un reino, pues sabían lo que se hacían y conocían sus vasallos y conocían bastante bien la naturaleza humana. Y en América se pretende absorber o atraer a los nativos hacia la fe y saben perfectamente que con una porra y una espada no se convence a nadie. O sea, que tú puedes simular una fe o un convencimiento cuando tienes una espada detrás, pero cuando te quitan la espada tú no tienes fe ni tienes ninguna sumisión o aceptación de ningún credo, de ningún tipo. Y bueno, las propias leyes regulan ciertos aspectos para atraerlos, para convencerlos, para persuadirlos pacíficamente, por métodos suaves, que es como literalmente hablan las leyes, por métodos suaves, hacia la religión. Cosa que bueno, pues sabemos la de mártires religiosos que hay en esas tierras, pero en muchos momentos les fue relativamente fácil, porque llevaban un mensaje que chocaba con sus dioses de la guerra, sus dioses de la lluvia, la adoración al sol, y aquí se les está hablando de un Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza y un Dios que predica el amor entre seres semejantes, ¿no? Y muchos de motu propio aceptaron aquello, porque aquello era muy revolucionario, aquello cambiaba mucho su forma de ver la vida y su vida espiritual, y aquello pues caló en muchos casos. Fray Bernardino Minaya, cuando se va a predicar al Perú en plena conquista de Pizarro, dice que dejó a seguidores nativos cristianos en las tierras de Centroamérica que querían acompañarle a evangelizar al Perú, cuando Fray Bernardino Minaya y 3 predicadores o franciscanos iban a predicar asumiendo la muerte y asumiendo el martirio como algo muy cierto y muy probable. Y que había pues, cristianos ya, indígenas, que lloraban porque no les dejaban ir con ellos, ¿no? Quiero decir y bueno, y también tenemos el caso de Isabel de Montezuma, ¿no? Hija de Montezuma, que casó con Pedro Alvarado, porque también hay que dar datos para que se vea que había voluntad de crear, pues eso, mestizaje, crear familias nuevas. Pues Isabel Montezuma fue una devota cristiana que donó a su muerte multitud de recursos económicos a la Iglesia y a obras benéficas. O sea, estos hechos históricos hay que ponerlos sobre la mesa para que se sepa la realidad que hubo y no se caiga en falsas cuentos o eslóganes que son meros eslóganes, ¿no?
en muchos casos. Sí, sí, porque evidentemente, bueno, todo lo que es la evangelización de América y la leyenda negra nos ha hecho olvidar las evidencias, ¿no? Esto es un poco como Chesterton, que no decía que tendríamos que llegar algún día a defender casi con la espada que el verde, que el césped de color verde. Pues aquí parece que hemos llegado a lo mismo, es decir, la tesis es España llega a conquistar unos miles de españoles llegan a conquistar terrenos inmensos de cientos de miles de indios. Vamos ahí, masacramos absolutamente, destruimos todo, pero después las evidencias es, uno, que donde hubo españoles hay indios, donde hubo anglosajones no lo hay. Primera evidencia. Segundo, esa masacre resulta que era pues eso, prohibir el trabajo de menores, un tema que no hemos hablado, incluso la protección de la maternidad, con unos, hoy los llamaríamos permisos de maternidad, eso estaba en la legislación, en las leyes de Indias, y después, algo sumamente curioso, según la leyenda negra, según el mito, íbamos a derrumbar toda la civilización que había ahí. Cuando hay tres elementos claves. Bueno, hay continuamente las diferentes etnias o tribus indias estaban luchando entre sí, eran pueblos de caníbales, ofrecimientos a los dioses, sacrificios humanos, pero lo que es más importante, incluso los españoles, que es lo que sí que me ha resultado curioso al leer tu libro, están las leyes de India, la aplicación supletoria de las leyes castellanas, muy especialmente las de Toro en ese momento, pero bueno, las leyes castellanas, pero lo que es más importante, y como derecho supletorio también estaban las costumbres y las leyes de las diferentes etnias y tribus indias, siempre y cuando esas costumbres no chocaran con el cristianismo, con la esencia o con los principios del cristianismo. Realmente de las leyes de Indias alguien puede sacar la conclusión que España fue a destruirlo, ese paraíso terrenal que parece que existía. Bueno, todo esto es muy burdo y si uno tiene un poco de inteligencia para analizar las cosas, pues se da cuenta que ese eslogan de que España fue allí a destruirlo todo, José Vasconcelos, que era un pensador mexicano que se presentó a candidato a presidente de México, decía que España no destruyó nada en la América precolombina porque no había nada digno de mantener o no había nada digno que se pudiese conservar. Eso lo decía José Vasconcelos, ¿no? Y bueno, aquí hay una idea muy burda, muy infantil, que en el fondo se está implantando, estableciendo una historia más basada en criterios infantiles que en la propia razón y en la propia lógica. Aquello no fue como el desembarco de Normandía, en el que un ejército invasor viene de otro continente, desembarca y domina un continente. Eso no fue así, entre otras razones, porque entre los propios pueblos nativos había multitud de enfrentamientos y confrontaciones. Todo lo tenemos sobradamente documentado y escrito. Los españoles tenían un afán tremendo por la reputación, la fama y por dejar constancia de su legado y de sus hechos. Llevaban escribanos, Colón llevaba escribanos, Hernán Cortés llevaba un propio escribano en su expansión en México y bueno, Bernal Díaz del Castillo dice, por ejemplo, que cuando llega Hernán Cortés, que también hay que ver que no iban al tuntún o no iban a lo loco. Hernán Cortés desembarca en Veracruz, reciben entra en contacto con unos pueblos mayas y dice que los totonacas llegan a ellos sumamente amistosos y gustosos, buscando la alianza con los españoles, de los que tenían alguna noticia, porque había habido una expedición previa de Juan Grijalvo en la que había habido, pues, en fin, entre ellos Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero, había habido algunas personas que sobrevivieron y que quedaron allí en su poder. Pues dice que se ofrecieron los españoles porque los mexicas, los aztecas, les imponían sus deidades y porque les obligaban a hacer tributo con jóvenes para sus sacrificios de los aztecas. Es decir, que hubo pueblos que recibieron con los brazos abiertos a otros
que les podían liberar o les podían ayudar en sus luchas, que estaban más que justificadas. En consecuencia, lo que uno tiene que hacer es primero leer, porque todo lo que cuento está sobradamente documentado, está sobradamente publicado. Ya ha habido una tendencia, creo que muy clara, por borrar esa parte de la historia de estos países para crear otra realidad más parecida al mundo de Walt Disney o Pocahontas que a lo que fue en realidad aquellas sociedades. Sí, bueno, un poco de todas maneras, retomando lo que decías, ya son bastantes los historiadores que mantienen la tesis que la conquista la hicieron los indios y las guerras de independencia lo hicieron los criollos. Que bueno, que tampoco es muy difícil llegar a esa conclusión porque cuando realmente uno ve el territorio a explorar, a conquistar, a colonizar o a evangelizar, como cada uno quiera decir, y ver la inmensa población india que había y ver la poca aportación humana, comparativamente, que va de España, de la península a América, pues evidentemente algún truco tiene que haber, porque por mucha superioridad técnica que hubiera, es imposible dominar eso si no hay otros factores. Lógicamente, son también técnicas de conquista, pues aprovechar las guerras intestinas entre los diferentes indios, aliarse, el manejo de la diplomacia, pero bueno, claro, de todo esto, cuando uno estudia, y por eso yo aconsejo desde luego leer tu libro, porque de verdad es amenísimo y desde luego se descubren grandes cosas, cuando uno estudia las leyes de Indias, me parece que la sorpresa no es la tuya o no es la mía, sino que se han sorprendido incluso los enemigos de la hispanidad. Y me voy a explicar. Digo que se han tenido que sorprender porque das muchísima importancia en tu libro a demostrar que era un sistema legal, eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque, claro, los enemigos de esa hispanidad se encontraron con unas leyes tan justas, tan ajustadas a derecho, tan ajustadas a razón, e incluso tan bellas a veces en la redacción, que dijeron, ¿cómo vamos a desmontar esto? Es decir, ¿cómo vamos a mantener a la leyenda negra, los españoles, los cristianos como malos, con esto? Entonces se inventaron otro nuevo mito, que es, bueno, sí, pero es que eso era escrito, pero esas leyes nunca se aplicaron, nunca fueron eficaces, nunca se llevaron a la práctica. ¿Realmente fueron leyes eficaces, eficientes, prácticas, vividas y sentidas por los españoles americanos? Totalmente, efectivamente. Mira, cuando uno lee las leyes, como son tan irrefutables y tan irrebatibles, cuando uno acepta que existió ese ordenamiento legal durante 300 años, en el momento que acepta que eso estuvo en vigor, pues ya se acaba la leyenda negra. O sea, ya uno no tiene ningún argumento contra España en cuanto conoce estas leyes, ¿no? Y las leyes fundamentales que se refieren a la protección de los nativos. Hasta tal punto es así que nunca se discutió ni se atrevió nadie a cuestionar que las leyes no se aplicaban. Los primeros datos o análisis que se hacen al respecto diciendo que esas leyes no se aplicaban son en el siglo XIX en Argentina, y un investigador o pensador italiano nacionalizado argentino que se llama José Ingenieros y bueno, plantean que las leyes no eran aplicables, y aquel dicho que nunca se dijo de que las leyes se acatan pero no se cumplen. Eso lo pudo decir alguien en la cocina de su casa, pero nadie se atrevió a desafiar al rey de España en el sentido de decir que las leyes no se iban a cumplir. Eso no se dijo nunca ni existió. Hay algunos historiadores como Lewis Hanke, que me gusta citar y cito en el libro, que fue presidente de la Academia Norteamericana de la Historia a mediados del siglo XX, que dice que las reglas, o que en América se regía por reglas férreas y que hay de aquel que se atreviera a desobedecer al rey de España. Decía el presidente de la Academia Norteamericana de la Historia. Las leyes se aplicaban, se cumplían, y además las leyes, cuando uno las cumple, es por dos motivos. Primero, porque entiende la justicia o la razón de justicia que hay detrás de una norma legal. Cuando alguien acepta
que proteger a los indios, no hacer esclavos, proteger a las mujeres embarazadas del trabajo, proteger a los menores. Cuando uno conoce esas normas, primero las acata porque las cree justas y las cree aceptables y convenientes para ordenar su sociedad. Pero segundo, porque tiene una fuerza coercitiva. La fuerza coercitiva quiere decir la capacidad disuasoria de decir, oiga, como usted no cumple las leyes, va a tener que enfrentarse al poder judicial gubernativo que aquí existe. Y España tuvo una estructura fabulosa, una estructura institucional de virreinatos, de audiencias, de alcaldías, de defensores de indios, una institución específica para proteger a los indios y visitadores de indios que tenían la misión de ir a ver encomiendas, ir a ver explotaciones o granjerías donde hubiese indios para ver en qué estado se encontraban, y luego los casos que yo cito en el libro, que son los casos reales de cómo se aplicaban primero los juicios de residencia, una institución fabulosa que tenían que rendir cuentas todos los servidores reales al final de su mandato, sin excepción, dentro de la residencia donde vivían, o mejor dicho, donde se les denunciaba, y que luego eso cambió. Los juicios de residencia y los casos que tenemos de aplicación de las leyes al mismo Colón, que vino encadenado en el tercer viaje, a Quiñones, en presidente de audiencia de México, los testimonios que han dado algunos comerciantes como Juan Díaz Gibraleón, Fray Bernardino Minaya, los hermanos Pedro y Alonso Heredia, que fueron juzgados y embargados todos sus bienes. Es decir, que tenemos documentación y tenemos antecedentes, todos los que queramos, para demostrar que las leyes, como no podía ser de otra manera, se aplicaban en la misma situación que hoy en día se aplican y se dejan de aplicar leyes, porque hoy en día hay leyes del trabajo, y hay leyes sobre la inmigración, y hay leyes sobre el narcotráfico, y hay leyes penales sobre la trata de mujeres que están totalmente prohibidas ciertas conductas, y eso, por desgracia, sigue habiendo actos ilícitos y se dan en España, en Estados Unidos, en Alemania o en Chile. O sea, son situaciones, desgraciadamente, que en las sociedades no son perfectas y siempre va a haber personas dispuestas a no cumplir las leyes o a sacar en su propio beneficio alguna situación en contra de las normas más elementales. Sí, quería ya tratar tres temas que tú das mucha importancia en el libro, porque la tienen. Una de ellas es, bueno, posiblemente todas las leyes de Indias, toda esa dignificación del indio, toda esa capacidad o quererle igualar y ese ansia de evangelizar y cristianizarle y por tanto otorgarle lo mejor que se puede otorgar a una persona, que es la posible salvación, esa vida eterna, me parece que es otra de las aportaciones más de esa maravillosa reina que fue Isabel la Católica, porque su testamento es el que dice que se protege a los indios. Y bueno, ahora que estamos en épocas en donde ya no respetamos absolutamente nada, ni respetamos la palabra, ni respetamos la tradición, parece mentira, pero España, los reyes españoles respetaron siempre lo que doña Isabel la Católica, lo que la reina la Católica dijo en su testamento, y generación tras generación se fue cumpliendo su palabra. Bueno, algunos podrán decir que esto de proteger a los indios a lo mejor surge en un momento dado, pero parece que está claro que está desde el mismo origen, y es la aportación de Isabel la Católica. Y trayendo esa colación, quería preguntarte, porque tú hablas y das mucha importancia al sermón de Montesinos en el Domingo de Adviento de 1511. Realmente ese sermón de Montesinos, uno, demuestra cuál era el interés de la Iglesia, la importancia de la colaboración Iglesia-monarquía en esa protección de los indios y en esa denuncia sistemática cuando alguien violaba esa ley, esa norma de protección a los indios. Efectivamente, bueno, la Iglesia tiene un papel fundamental y los religiosos tienen un papel fundamental, y que además habían fomentado los propios reyes, un sistema de contrapoderes en el que otorgaba a los religiosos, a la Iglesia, una función de vigilancia y de protección a los indios, hasta el punto de que las iglesias eran lugares, como declaran las leyes, por activa y por pasiva, de inmunidad absoluta, donde no se podía entrar a prender a nadie que se acogía a sagrado o a una iglesia.
que las iglesias se pusieran cerca de poblados de indios, cerca de minas, cerca de granjerías, como mandan las leyes de Burgos, no era simplemente para oficiar oficios religiosos, era porque era un lugar de protección y de seguridad para los indios, que se llevó siempre a rajatabla y con castigos severos, y como mandaban las disposiciones de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, todos los reyes de los Austrias que quieras citar tienen normas muy específicas sobre ello. La función y además te digo que eso lo fomentaban los propios reyes como un sistema de contrapoderes. Se llegó a acusar a los religiosos de predicación subversiva y escandalosa. Lewis Hanke dice que es admirable el papel de los predicadores españoles que tuvieron cantidad de ocasiones un pulso con las autoridades. Frentón de Montesinos es un ejemplo, ¿no? Que se atreve en un tal domingo como hoy, una semana antes de Navidad, a denunciar y acusar a pobladores españoles de los abusos que se están cometiendo en la isla de la Española. Y la protesta del gobernador de la isla, Diego Colón, no solo apacigua a este fraile, sino que incrementa su crítica un domingo después. Y los dominicos y algunos españoles pagan un viaje a Fray Antón Montesinos para que vea a Fernando el Católico, que está haciendo de regente en Castilla, para denunciar la situación, y paralelamente los pobladores o conquistadores que creen que es exagerado e injustificada la denuncia, mandan 2 procuradores para hablar con el rey Fernando Católico, persuadirle de que allí se están respetando a los indios. Bueno, el resultado de eso son las leyes de Burgos, que son el precedente más claro de los derechos humanos, como te he dicho anteriormente. Y creo que los religiosos cumplieron su papel, no se cortaron un pelo, como vulgarmente se dice, llegaron a escribir al rey con total libertad, que es otra de las cosas admirables que dice Lewis Hanke, este historiador. Dice, una de las causas de la leyenda negra es la libertad de información que tenían no solo los religiosos, sino los propios pueblos nativos y los propios caciques de dirigirse al rey, como pasó con los chacaltecas, que Felipe II les otorgó a sus caciques la categoría de gobernador y el derecho a enviar informes cada vez que lo consideran conveniente. A lo que voy, que los reyes sabían perfectamente cómo controlar esos reinos, cómo hacer aplicar las leyes, cómo jugar con los poderes que hacían, pues eso, un sistema de balanza o de equilibrio o de sistema de contrapoderes, y poner freno a abusos que se podían cometer. Y yo creo que la Iglesia llega, como llega a América y llega al alma profunda de esos pueblos, porque se sienten protegidos por los religiosos, porque se sienten amparados, porque las leyes de Indias obligaban a ir un religioso en cada expedición, pero es que luego las leyes de Indias dicen que los religiosos pueden ir allá libremente donde quisieren, sin necesidad de ir con ningún otro poblador español o europeo. Y de hecho hubo evangelizaciones como las de Tuzla en Guatemala, o lo que se llamaban tierras de guerra y que acabaron llamándose tierras de la vera paz, en las que solo se permitió la entrada de franciscanos o predicadores religiosos por una concesión que les dio Carlos V para predicar en esas tierras sin derecho a entrar ningún poblador de ningún tipo, ¿no? Tenemos muchos datos, muchos documentos. El Archivo de Indias es una joya que está ahí, desgraciadamente, sin entrar demasiado los historiadores de hoy en día cuando lo tienen absolutamente todo documentado, y con esto podíamos tirarnos horas dando pruebas, como buenos juristas, dando pruebas de lo que decimos, y que al final hacen una verdad totalmente irrebatible. Sí, bueno, precisamente, mira, ya me has contestado una de esas 3 cosas que quería hablar. Una de ellas es que sorprende esa libertad de comunicación. Primero, antes que libertad de comunicación, esa facilidad de comunicación entre los eclesiásticos, los que estaban en América,
con el rey. Es decir, primero, esa accesibilidad, esa monarquía que a veces nos venden como protegida y que estaban sus cosas, realmente primero hay una libertad de comunicación y de acceso al rey que ya la querríamos actualmente con nuestros políticos. Segundo, una libertad en la expresión y en la comunicación que también llama poderosamente la atención y que además se ha querido utilizar en contra de España. A España, a la historia de España le pasa un poco la historia de la Iglesia, cómo se conservan todos los documentos. Es fácil decir, oiga, es que aquí viene un documento que usted hizo no sé qué tropelía. Claro, otros pueblos que no han recogido con notarios, con juristas, todos esos documentos parece que, claro, desconocen su historia porque la han tapado. Es como si ahora pasaran 1000 años, alguien fuera a un archivo de causas penales en España y dijesen, oiga, es que en España eran todos unos asesinos. No, oiga, es que usted está yendo a las causas penales. Pues bueno, parece ese archivo de Indias, evidentemente se recogen las denuncias porque el interés era que se cumpliera la ley, que se protegiera al indio, y se denunciaba cuando no se protegía. Y se denunciaba porque se amparaba, es decir, porque había un resultado. Bueno, eso era, te quería preguntar, como ya has contestado, pues bueno, para cerrar esta entrevista, querría hablar de otra cosa clave para entender cuál era el ánimo real de los españoles y cuál era el ánimo real de esas leyes de Indias, que son las famosas controversias de Valladolid. Es decir, por primera vez, bueno, yo diría por única vez, un imperio en la historia de la humanidad ha decidido por temas morales parar cualquier tipo de expedición, reunir a teólogos, a juristas, a religiosos, a gente para hablar o para reflexionar si realmente era moral, era ético, diríamos ahora, seguir con la conquista. Bueno, esa controversia de Valladolid realmente demuestra o nos permite comprobar cuál era el verdadero ánimo de los españoles al llegar a América. Totalmente. Y además esta figura que es Carlos V, el emperador que somete a consideración de los principales intelectuales y teólogos de la época la legitimidad y moralidad de seguir con la expansión en América, demuestra bien a las claras lo que es el afán de justicia y la idea de esos reyes de hacer someterse pues a la justicia y al respeto a los demás y al credo católico que tenía entonces. El Lewis Hanke, que es, como te digo, un historiador de referencia para conocer el archivo de Indias, pues Lewis Hanke dice que los predicadores protestantes se pusieron siempre de parte del poder político, a diferencia de los predicadores, en este caso españoles, del siglo XV y XVI. Y Bartolomé de las Casas es uno de ellos, es uno de los cimientos de la leyenda negra, porque Bartolomé de las Casas no tenía ningún afán de dar datos exactos ni ser riguroso en la información que mandaba. Él mandaba información exageradísima con el fin de impresionar al rey y con el fin de que se les otorgase a su orden y a los predicadores de las diferentes órdenes entonces, franciscanos, mercedarios, dominicos, el derecho a evangelizar territorios por su exclusiva cuenta y sin intromisión de nadie más, ¿no? Entonces, la controversia de Valladolid al final es una discusión muy intensa, muy profunda, en la que el rey Carlos V acaba resolviendo la controversia con la extinción de las encomiendas, que era el sistema donde podían darse los problemas. La encomienda era una concesión que hacía el rey para explotar una mina, una explotación ganadera, agrícola, una pesquería de perlas. Allí se denunciaban posibles abusos del encomendero para hacer trabajar a los indios, y como llegaba tanto tiempo esta queja, que por cierto los encomenderos ofrecieron 21 millones de pesos de oro al rey Carlos V, al emperador, para permitir las encomiendas. El rey Carlos V acabó por abolir las encomiendas, es decir, no permitir la transmisión hereditaria, lo que puso en pie de guerra a algunos españoles en América, como Gonzalo Pizarro,
Francisco Carvajal y Francisco Sánchez, se rebelaron contra las leyes nuevas de Carlos V, que son consecuencias de esa controversia de Valladolid, y lo que hizo Carlos V fue mandar a Pedro la Gasca para vencer y derrotar a esos insurrectos y ejecutarles, aplicar la pena de muerte a los propios españoles, es decir, españoles derrotaron a españoles por no querer aplicar las leyes de Indias en ese aspecto concreto que eran las encomiendas, donde podía darse situaciones de irregularidad. Eso es una prueba bien palpable de lo que estamos hablando, que los reyes hicieron, por aplicar las leyes, hicieron todo lo que estuvo de su mano. Si la ley es el mejor reflejo de una sociedad y de una voluntad política, en este caso una voluntad real, estas leyes es un retrato perfecto y exacto de que los reyes quisieron en todo momento aplicar la justicia y defender a los nativos y a los pobladores nativos a cualquier precio, y no quita que hubo, como sabemos, situaciones de violencia, pero no se puede identificar la labor de España con la violencia o con el genocidio, porque precisamente las leyes son lo contrario al genocidio, lo contrario a la eliminación de unos pueblos de forma bárbara o sistemática, porque sí, porque la ley y la historia nos ha demostrado que en este capítulo España está muy por delante de otras naciones. Bueno, Julio, agradecerte que hayas estado con nosotros. Evidentemente podríamos estar hablando mucho más tiempo, unas leyes de 300 años, pues bueno, en apenas una hora solo da tiempo a dar algunas pinceladas. Muchísimas gracias a todos nuestros videntes. Debajo del vídeo, en la descripción, pondremos el enlace para poder adquirir las leyes de Indias, y de verdad creo que es una maravilloso, es una oportunidad única para iniciarse en algo que muchas veces no está suficientemente estudiado, que es esa aportación cultural desde el mundo del derecho a esa dignificación de los indios y, cómo no, a la defensa de ese proceso de colonización que tan criticado es y tan injustamente es criticado, porque el ánimo de España no era ir a por oro, sino ir a por almas para el cielo. Pues Julio, muchísimas gracias por estar en Tradición Viva y espero que no sea la última vez. Pues un placer, gracias por invitarme, Carlos, y un placer haber estado compartiendo este rato contigo y con tu canal. Pues muchísimas gracias.